Muy buenos días para todos. En nombre de la Federación Teosófica Interamericana, los recibimos en esta mañana. Hoy tenemos al hermano Isaac Hawley, un hermano que lo conozco desde el año 1984 y conozco de su trayectoria, su trabajo, su entrega, su investigación, esa entrega de darse al todo el buscador, tratar de cooperar. Y podríamos decir tantas cosas de Isaac, pero que ustedes conocen y saben de quién yo les estoy hablando. Isaac es un buscador y definitivamente fue esforzándose día tras día para ser un verdadero teósofo. En esta mañana vamos a tener una charla bien interesante para todos los que escuchamos estas charlas dominicales. ¿Qué demanda el sendero espiritual al buscador? Es una pregunta que debemos hacernos todos los días y que el hermano Isaac Hawley hoy nos va a traer en esa forma magistral como él lo hace y de entrega total. Cierren sus ojos y vamos a dedicar este momento por la paz, esa paz que tanto necesita esta humanidad, porque está llena de conflictos. Conflictos pequeños, conflictos grandes, por las personalidades. Esas personalidades que dividen. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que en toda criatura brilla. Oh amor oculto, que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que es por tanto uno con todos los demás. Así sea. Isaac, los micrófonos son suyos en este momento. Gracias, Magali. Bueno, buenas tardes. Aquí en España son ahorita las 6 pasadas 10 minutos. Y vamos a tener, como dijo Magali, esta conferencia, charla o como le quieran llamar, que tiene el título ¿Qué demanda el sendero espiritual al buscador? Creo que hay una serie de elementos importantes y que vienen muy consideradas por la literatura teosófica, sobre todo a la señora Blavatsky, Luz en el Sendero, es otra obra, La voz del silencio, A los pies del maestro, creo es muy directa y sencilla. O sea, cada una de estas obras, que son la trilogía importante del estudiante para tener una orientación, además la obra pequeña que hizo también H.P. Blavatsky sobre ocultismo práctico, y mucho de lo que hicieron Annie Besant, Leadbeater y otros autores, incluyendo a George, tratan de transmitirnos cierta orientación, cierta guía y ayudarnos a tener ese discernimiento que nos permita encontrar en nosotros mismos
el mismo Krishnamurti se me estaba pasando, la capacidad de descubrir aquellos aspectos que son demandantes en el sendero espiritual. Esta versión es como estudiante. Soy un estudiante de teosofía, compartimos todos el mismo ideal. No significa que intento dogmatizar o verlo desde como última verdad del conocimiento. La misma Blavatsky lo dice, ¿no? Investigue, practique, pruebe, para descubrir usted esas verdades que tanto se anuncian en la tradición oculta. ¿Qué significa? Que podemos estar o no de acuerdo con la versión que yo dé. Creo que ayer dio Gaspar una muy interesante conferencia donde él toca temas más en la línea cristiana, pero que también son universales. Y, por supuesto, va a haber a finales de este mes un taller, sí, un seminario, vamos a llamarlo así, un seminario por Zoom que va a dar Gaspar de 3 días, ¿no? Donde va a tocar otra vez un parecido título, ¿sí? Creo que cómo debe vivir la vida teosófica el estudiante, algo así, no recuerdo bien el título. Bien, estamos enfrascados en esta temática por la necesidad de clarificarle a los hermanos, a los miembros y simpatizantes estos, vamos a decir, eslabones necesarios para el proceso. Antes que iniciemos, yo siempre pongo esta dedicación de inspiración para el trabajo que HPB en su momento lo publicó. Dice, solo hay una vida eterna y omnipresente. Solamente hay una vida eterna y omnipresente que está conteniendo todo, que nos contiene a nosotros, que está en nosotros y está en todo este universo, y que está haciendo evolucionar en todo el universo incontables representantes de sí misma, o sea, de las mónadas que todos somos, de los aspectos espirituales, bajo el gobierno de unas leyes inmutables, la ley kármica, la ley de evolución, la reencarnación, etc. Esta declaración es muy importante, porque esas leyes inmutables tienen que ver con esa demanda del estudiante de teosofía para hollar un sendero oculto y las condiciones que son importantes a considerar. Es el sendero que lleva al ser humano a desarrollar todo su potencial para convertirse en lo que es. Esta es una versión vamos a decir, del concepto profundo de lo que es el sendero espiritual que cada uno prepara, desarrolla, porque no hay ningún sendero parecido. Aunque ya casi al final todos los senderos convergen y se tocan. Es llegar a ser uno mismo en plenitud. Ese significado habla del proyecto de vida de cada uno de nosotros, de aquello que está en ciernes esperando manifestarse, pero que a veces por el mundo en que vivimos lo posponemos. Y cuando a veces reaccionamos ya cuando estamos en la edad mayor o cuando tenemos alguna experiencia dolorosa que pareciera que todo se nubla el pasado y enfrentamos una realidad, a veces el tiempo para ser uno mismo en plenitud se ha ido agotando, aunque para mí nunca es tarde. Es un camino de autodescubrimiento, como tantas tradiciones lo mencionan, sobre todo el oráculo de Delfos, hombre, conócete a ti mismo. Experiencial en el cual, porque el autoconocimiento no puede ser simplemente la visión filosófica o teórica, sino debe haber experiencias, por eso es experiencial, en el cual contactamos con el yo real, lo que somos verdaderamente y vivimos desde esa verdadera identidad. ¿Cuánto hemos comentado y hablamos constantemente del yo personal o la personalidad del yo superior, la parte, la triada divina, la triada espiritual en nosotros? Y a veces, pues, siempre decimos, bueno, en esta encarnación, pues yo, mira, tengo muchos fallos, yo lo voy asumo que sí, pero que eso se puede posponer o dejar para un futuro, para una futura encarnación, porque ahora, pues, tengo una serie de limitaciones, intereses, etc.
Nadie dice que no tengamos cosas. Nadie niega que hay ciertos compromisos. Ahorita me vino a la cabeza la historia de creo que era Timoteo, se llamaba, este rico del pueblo que oyó predicar a Jesús y creo que estaba sobre un árbol y cuando lo oyó predicar, bajó muy, muy entusiasmado y le dijo que quería conocer, saber cómo llegar al reino de los cielos. Y le preguntó el maestro si respetaba la ley y dijo, sí, yo soy un creyente devoto de la ley de Moisés. Y le dijo, ¿cómo tratas a los demás? No, yo doy constantemente pues limosnas, ayudo a los necesitados. Entonces se le queda viendo y le dice, bien, ve a tu casa, vende todo lo que es tu propiedad y sígueme. Y ahí Timoteo, si es que así se llamaba, no recuerdo bien, como dicen, dobló. No pudo hacerlo, era un hombre muy rico. Y a veces ese tipo de experiencias son las que nos tienen de alguna forma. Aquí en el caso de Timoteo es una riqueza. Estoy apagando el teléfono porque empieza a hacer sus ruiditos, perdónenme. Y aquí hablamos de riqueza material, pero nosotros podríamos, como estudiantes de la tradición oculta o de la teosofía, derivarlo a otros elementos que hay alrededor nuestro y que distraen, vamos a decir, ese contacto con el yo real. Y vivir desde esa verdadera identidad nos parece casi algo que está dado a unos cuantos y no estoy yo incluido, porque yo mismo me excluyo al no aceptar una forma de vida que nos va a llevar a transformarnos. Es única y simplemente una actitud del alma, una orientación del espíritu. Es un espíritu de total dedicación, la que debería, vamos a decir, entusiasmarnos, de ubicarnos nosotros mismos, como dijo Leadbeater, fuera del centro de nuestro propio círculo, colocando ahí al instructor interno y a Dios. Él habla la terminología de Dios que ya sabemos cómo es. O sea, de todo aquel panorama, de aquel universo que todos los seres humanos tenemos, o sea, la psicología nos dice que cada ser humano vive en su mundo personal. Sus movimientos, sus necesidades, sus disfrutes, sus miedos, sus problemas, sus deudas, su familia, sus amigos, sus apegos, sus odios. Ese es un universo personal en el que estamos flotando constantemente y nuestra atención está dirigida a él. Pocas veces salimos de ese universo personal, de ese microcosmos personal. Solamente cuando vivimos una crisis, que es que nos arrebata de ahí y enfrentamos una realidad. También dependiendo de la crisis y de la estructura kármica que vamos a decir que todos llevamos. Por eso, estar alertas, no a la espera de señales especiales, ni soñando, sino para las circunstancias cotidianas. Es en las circunstancias cotidianas donde podemos encontrar las pequeñas lecciones, como decía el maestro Asinet, cuando él se quejaba de que no tenía tiempo en una de las cartas, que estaba siempre muy ocupado, porque ven que era director del periódico The Pioneer en la India, en la Anglo-India, en la época en que los ingleses dominaban la India, la colonia. Y el instructor le dijo, es en las pequeñas actividades, circunstancias cotidianas a las que enfrentas, la manera en que tú tratas a tu familia, a tus subalternos, a la gente en tu trabajo, en la calle, etcétera, que estás dando pasos de aprendizaje. Ellas nos han indicado gradualmente a cada uno de nosotros la voluntad de nuestro ser superior. Poco a poco vamos dando vamos viendo claramente cómo nos está dirigiendo algo en nosotros, ¿sí? Esa guía viene de nuestro ser interior, de nuestro yo superior. Llámenle como quieran, viene del corazón, por una inspiración, por una intuición o por el puro discernimiento. Encontramos que hay algo en nosotros que nos dirige y nos lleva a cierto derrotero. A veces delegando cosas en nuestra vida
sin negar que uno debe cumplir con sus compromisos de familia, sobre todo en los que uno se encuentra. Uno de los más difíciles problemas de la vida espiritual, y eso lo dice Roger Mehta, es el de mantener el interés y entusiasmo en medio de innumerables dificultades y de las pruebas más severas. O sea, a veces, y no es intento de asustar, sino simplemente de ver la realidad, creo que todos hemos pasado, algunos de los que están presentes hemos pasado por circunstancias complejas, difíciles. Hace unos días una persona, un chico, creo que de Venezuela, me comentaba que tenía dificultades en el trabajo interno, porque al haber hecho cambios en su vida, los amigos que tenía, la gente que le rodeaba originalmente, pues ya a él no le interesaba estar con ellos y ellos ya no se sentían atraídos a invitarlo a hacer cosas y se sentía solo. Una de las primeras experiencias que uno enfrenta en los primeros pasos es esa soledad. Una soledad en el entorno en el que hemos vivido. A veces incluso la misma familia se opone y pone trabas al estudiante. O su familia personal, su esposa, su esposo. También de eso hay muchos casos, ¿no? De que ella o él pues no les gusta que esté cambiando él o ella. Y es para mejor, pero no. Sí, yo recuerdo aquí en Barcelona, o sea, en la región de Terrassa, hace años, iba yo a dar algunas conferencias, teníamos reuniones de estudio con Clarissa, Pep y algunos otros. Y había un miembro muy devoto, muy entregado, por lo menos eso sí yo lo sentí, ¿no? Y un día su mujer a mí me encrespó, me reclamó que por qué estábamos haciendo eso con su esposo, que por qué le estábamos desviando de su camino en la familia. Dije, no creo que sea así, al contrario. Creemos que va a ser a lo mejor, no, a mí me importa eso, no, que yo quiero es que sea como era antes, que tomen a las fiestas, que se divierta como antes lo hacía. O sea, a veces esas resistencias y dificultades que aquí vienen en el pasaje son como pruebas más severas. La rutina también, la monotonía de la vida diaria, socavan nuestra vitalidad y nuestra energía. Aquí es uno de los temas, creo que a todos en algún momento nos toca. La monotonía de la vida diaria, la rutina, el cumplimiento de los deberes familiares o en el trabajo, como que desvían esa atención sincera hacia un trabajo de transformación, hacia un trabajo de crecimiento personal. Por eso vuelve a insistir Roger Mehta, el mayor esfuerzo de un hombre consiste en mantener una integridad espiritual en medio de las minucias de la vida. ¿Somos coherentes? Pregúntense con lo que estamos estudiando, sobre lo que somos. ¿Hay coherencia? Coherencia en nuestros principios de la verdad, la justicia, la compasión, la bondad, todo aquello que de alguna manera representa lo divino en nosotros. ¿Somos coherentes? Tratamos de practicarlo y si no, y nos damos cuenta que hemos cometido probablemente una condición que va en contra de esos principios por lo que fuera, porque no me di cuenta, porque mentí, porque no me convenía, porque me interesaba hacer otra cosa y yo me vi obligado a ir en contra de mí mismo. Necesitamos verlo, necesitamos observarlo, necesitamos, como dice Krishnamurti, que obsérvese usted en su vida diaria, cómo actúa, cómo habla, cómo se dirige a los demás, cómo toma decisiones. La clave está ahí. Y ahí nos tendríamos que ver tal como somos y no como nos gustaría ser. Uno de los retos que tenemos es ese elemento de la personalidad. Ella no quiere verse como es. Ella normalmente se maquilla y se ve mejor de lo que somos. Y siempre va a estar defendiendo ello. Por eso cuando alguien nos dice una verdad y nos incomoda, es signo de que hay algo de esa verdad en nosotros y la personalidad se revela al darse cuenta de que por mucho que quiera maquillar la vida de cualquiera, hay algo que está en nuestro corazón que no nos traiciona y que puede decirnos, es así,
tienes que verlo. El entusiasmo es una de las cualidades esenciales requeridas en el sendero espiritual. Esto viene desde todas las tradiciones y todos los antiguos instructores y en la literatura teosófica y ocultista viene repetido. Si no hay un entusiasmo, y entusiasmo no lo refiramos a un entusiasmo mundano, sino un entusiasmo en el verdadero sentido de crecer y ser verdaderamente mejores seres humanos, ¿sí? De completar nuestro proyecto de vida hasta donde podamos antes de irnos de este plano. Eso llamaría yo un entusiasmo superior, verdadero, y no escatima en aquellos elementos de ayuda y servicio y de atención a sus compromisos, no lo relega, sino al contrario, es entusiasta para hacer mejor todas las cosas. Poner al alma tras de vuestro mundo y que solo sois un humilde aspirante para dar a los demás algo de vuestro amor y de vuestra fuerza, dice un pasaje de uno de los instructores. ¿Qué mejor causa de gratificación? ¿Qué mejor disciplina que el cumplimiento diario y continuo del deber? Aquí me parece que es HPB. O sea, repito el pasaje primero. Poned al alma tras de vuestro mundo y que solo sois un humilde aspirante para dar a los demás algo de vuestro amor y de vuestra fuerza. Y eso debe ser espontáneo, sin pensarse en nuestra conducta diaria, porque ya se ha ido limando todos aquellos aspectos burdos, fallos que existían. ¿Qué mejor causa de gratificación que mejor disciplina en el cumplimiento del diario y continuo del deber? El deber para la familia, el deber para la gente que me rodea y que me quiere, el deber para el país donde he nacido. O sea, todos esos elementos son puntos necesarios para la enseñanza oculta, porque nos van a derivar a aspectos más profundos en nuestra realización. La mente que es capaz de un profundo interés, aquí vuelve a decirlo Rojin Mehta, no conoce momentos de flojedad ni jamás se acobarda por los obstáculos, por grandes que sean. Aquí empezamos a tener algún problemilla, sobre todo si alguien les dice, bueno, yo pasé por una experiencia parecida, ¿no? En casa, que me decían, ¿no, tu teosofía o nosotros? Pues empezamos a tener, ahí digo, ay, aquí está fuerte la cosa. Después lo pueden derivar entre los mismos miembros, ¿no? Fui secretario general en México y pasé por situaciones muy complejas. Esos obstáculos empezaron casi siempre en el primer año. Parece que hay una especie de consigna que a todo aquel que tiene una posición, digamos, administrativa, nada del otro mundo en la sociedad teosófica, al primer año o los primeros meses tiene que pasar por una especie de, no sé, de proceso, obstáculos o retos, ¿no? De donde uno muestra qué calidad hay en nosotros. La dificultad de la mayoría de nosotros es que vivimos nuestra vida a un nivel muy superficial. Y a mí aquí es donde me tocó o me toca. Y aunque la vida superficial la he ido tratando de superar, obvio, hoy tengo mi versión de la superficialidad. La superficialidad puede ser que la distracción, ¿no? La distracción de vivir constantemente hacia alrededor, hacia los demás, hacia las cosas, ¿sí? La búsqueda de escapes, como dice también Erich Fromm en su obra Ser o Tener, creo que no recuerdo muy bien este tema. O sea, es una forma de distraernos, de vivir a nivel superficial, de no meternos hondamente cuando nuestra alma está demandando un vernos de frente y decirnos, tienes un reto y lo tienes que resolver. Una sola regla inflexible se ha impuesto siempre a los neófitos, o sea, a todos nosotros, tal como se impone ahora, el completo dominio de la naturaleza inferior por la naturaleza superior. Y ahí es donde dicen, en México dice, ahí es donde la puerca torció la cola, ¿no? ¿Por qué? Porque todos tenemos nuestro carácter. Fíjense que el carácter, y aquí siempre viene a aclararlo, no estamos hablando del carácter de la persona, la fuerza, la voluntad, ¿no? El toma de decisiones, el valor que pueda tener, ¿no? La coherencia.
Ese es un carácter necesario para crecer y desarrollarnos. Cuando hablamos de carácter, estamos diciendo es que tiene muy mal carácter, es que se enoja fácilmente, es muy agresivo, es muy violento. Y esa es la diferencia. Un solo camino es duro, es penoso y es difícil. No lo vamos a negar. No estamos hablando de que somos un club de leones y o que somos esas asociaciones donde se reúnen todos pues, para pasarla bien, para cenar, para tener ahí algunas fiestas cada semana o cada mes, ¿no? Cada 15 días, ¿no? Que hay en todos clubes de rotarios que tienen objetivos también de servicio, pero ahí no hay problema con la estructura personal. Ahí no, al contrario, la estructura ayuda a hacer negocios con los demás, porque muchas de estas asociaciones llevan estos fines, y no estoy hablando de que estén bien o que esté mal, estoy diciendo que estamos envueltos en una sociedad, en una tradición, con un legado inmenso que nos debería hacer reflexionar profundamente que este camino que estamos siguiendo, que no es el único, porque hay otras escuelas que también tienen semejante camino, aunque llevan una serie de términos diferentes, es duro y es penoso. ¿Es duro para quién? Difícil. ¿Por qué? Porque se revela la personalidad. Para la parte espiritual no lo es. Es para la personalidad que vive los obstáculos, el que vive la distracción, al que disciplinarlo le cuesta trabajo, al que las pruebas son penosas, son difíciles. Y es ahí donde nosotros estamos siendo, de alguna manera, confrontados. El alma está viendo. ¿Ustedes nunca han tenido una sensación interna de que hay algo que los está viendo? No juzga, no se define por ni lo bueno ni lo malo, simplemente los ve y ve lo que están haciendo. Es una sensación muy rara. A mí en alguna ocasión en la meditación la he tenido. Es observarnos a nosotros mismos, eso que está en nosotros, sin emitir un juicio, no nos juzga. Es como una comprensión infinita que está observando qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, qué intenciones hay. Y eso, de alguna manera, nos debería dar un elemento a favor de que no estamos solos jamás. Vuelvo a repetir este pasaje. Un solo camino, duro, penoso, difícil, por el cual el hombre puede obtener el verdadero conocimiento espiritual. Ninguna escuela seria puede decir que estos elementos no están presentes. También hay satisfacciones, también hay camaradería, fraternidad, todo eso lo hay, pero esto no nos lo vamos a poder quitar, porque es la personalidad que se tiene que redisciplinar nuevamente, o como decían los antiguos sufís, y que tiene que ver mucho con pasajes cristianos, hay que morir antes de morir. ¿Qué significa? ¿Morir a qué? Morir como una estructura difícil, compleja, mundana, materialista, con una serie de fallos. Y es cierto, no estoy hablando de que esto sea sencillo y que sea fácil y que en una vida lo vamos a lograr. No, va a llevar un ritmo, vamos a tenerla, si tenemos una fuerza determinada, vamos a trabajar para que eso, equilibremos esas debilidades, esos fallos de la estructura, para que poco a poco, en esa dureza y dificultad del camino, nos parecerá difícil, el hombre pueda obtener el verdadero conocimiento espiritual. Cuando una persona se resiste a aceptar las cosas y la situación es tal como son ellas, que es otra de los retos que tenemos, no podemos a veces aceptar que la gente es como es y actúa como actúa, y no podemos obligarla a que lo vea como yo lo veo, ¿sí? Y se siente frustrada en sus esfuerzos para cambiarlas, entonces surgen las lágrimas en los ojos. Esto pasa mucho en familia y con amigos, ¿no? Queremos que vean el mundo como yo lo veo. Queremos que hagan cosas como yo pienso que deben hacerse. Incluso me puedo imponer, a veces si tengo autoridad o poder, imponer a otros sin darme cuenta de que cada uno tiene su visión personal de las circunstancias. A veces algunos se someterán por necesidad. Otros no se rebelan porque están condicionados a asumir a someterse ante una autoridad. Pero todo ello nos rompe el alma, nos desalma, nos quita la verdadera fuerza que tenemos.
Los ojos son capaces del llanto cuando la mente está en conflicto entre lo que es y lo que debería ser. Ahí hay un tema complejo. Lo que son las circunstancias y lo que debería ser para mí. Es que yo debería tener una... Esto es muy frecuente, por en la etapa de terapeuta lo encontraba mucho. Es que mi madre no me dio, es que mi madre no me quiso, o mi padre, en cualquiera de los dos. Es que no tuve lo que yo quería. Todo lo que uno reclama a los demás, sobre todo en familia, a los padres, que es muy frecuente, viene a ser un elemento de conflicto interno. Quiero a fuerza que me hayan dado esto o el otro, o me hayan facilitado condiciones económicas, o me hayan dicho, hicieron lo que pudieron. Y a mí me tocó nacer en esa familia por carta. O sea, la ley divina, y mi alma decidió entrar en esa familia por los elementos kármicos, lo que ahí he sembrado en otras vidas, ahí los iba yo a recoger y aprender. Esa demanda de tener ese discernimiento, que son otro de los elementos de los retos, ¿no? Discernimiento, atención, voluntad, firmeza, valor. Obvio, o sea, se pueden mencionar varios, pero por eso tenemos no solamente esta vida, sino varias para poder ir, vamos a ir trascendiendo. ¿Qué es lo que indica la susceptibilidad de la mente? Piense, hablando de la mente que quiere hacer las cosas como ella quiere. La mente quiere que la vida sea diferente, por supuesto. No, yo quisiera tener todo a la mano para no sufrir. Quiere oír solamente lo que es agradable y evitar lo que ella dice ser desagradable. No nos gusta que nos digan nuestras verdades, las ocultamos. Nos falta la honestidad para aceptar que en nosotros hay pues, fallos, debilidades, ¿sí? Que a veces cometemos errores graves y que nosotros los queremos ocultar porque la misma estructura lo oculta, no con mala intención, sino que no asume que uno pueda ser así. La distinción de lo que es agradable y desagradable surge de la memoria de las experiencias pasadas. O sea, arrastramos de las vidas anteriores pues muchas experiencias y hemos vivido en varias personalidades, vamos a decir, indiferente al sexo, que hemos probado probablemente de todo, pero lo que quiero decirles es que hemos vivido probablemente hemos sido campesinos, después comerciantes, a lo mejor verdugos, o prostitutas, o asesinos, o ladrones, y todo eso nos ha ido grabando ciertos aspectos. Por eso a veces lo que a uno le parece tan sencillo, a otro les parece un reto increíble. Y al menos yo me acuerdo cuando empecé a meditar, que me costaba muchísimo. Incluso veía a otros que empezaban también como yo en los primeros cursos que tomaba y lo hacían de golpe. Dice, bueno, no de golpe, o sea, entraban más rápido. Y yo decía, bueno, ¿y ahora aquí? ¿Por qué? ¿Qué tiene esa persona que yo no pueda? Obvio, no entendía muchas cosas todavía del proceso. Lo que quiere decir es que a veces esas habilidades que creemos no tener se deben a que no las hemos cultivado en el pasado. Por eso aquí dice así, la memoria de las experiencias pasadas. Entonces, ¿qué posibilidad existe para que un ser humano de entrar en el angosto portal del ocultismo, cuando sus pensamientos diarios se entretejen con cosas terrenales, deseos de posesiones y poder, lujuria, ambición y deberes que a pesar de su honorabilidad aún son mutados? Probablemente aquí es muy determinante, creo que esto es HPV también, en esta declaración. ¿Qué posibilidad tenemos? Ustedes se han puesto alguna vez a reflexionar de entrar en el angosto portal, en el sendero espiritual verdadero. Podemos ser estudiantes, podemos ser buscadores determinados sin alguna línea directa de alguna escuela, simpatizantes, pero esta pregunta debe ser hecha por cada uno de nosotros. ¿Qué posibilidad tengo bajo las circunstancias que estoy? ¿Qué compromisos tengo que cumplir? Mientras los tenga que cumplir, tengo que abocarme a eso, pero darle un espacio siempre a esos aspectos superiores, ¿sí?
darle ese alimento a mi parte divina. Y no quiere decir que tenga todo el día meditando. Puede ser un momento durante el día, porque tengo todavía compromisos que resolver. Esta pregunta me llama a mí la atención, incluso en lo personal. ¿Qué posibilidad existe para un ser humano de entrar en el angosto portal? Y angosto porque ya saben, las pruebas, no es fácil, los retos, los conflictos que vamos a tener con la gente no desea, la sociedad no desea que despertemos. Acuérdense de eso siempre. La sociedad quiere que nos sometamos y obedezcamos. Es el famoso ejemplo que pongo del plato de lentejas y el santo grial. O sea, cuando uno trata de ser uno verdaderamente, uno va a enfrentar retos reales, incluso desde los seres más cercanos que nos aman. No quieren que cambiemos y probablemente a veces a ese grado de cambio en que a ellos les recuerda que algo no están haciendo. No nos van a decir directamente, van a estar enfadados con nosotros. Que por qué estoy haciendo eso, que quién me creo yo. Hay varias formas de enfrentarlo, pero ese angosto portal es real y en todos está en nuestro corazón. Es un sendero que tenemos que labrar cada día. Cuando sus pensamientos diarios se entretejen con cosas terrenales, pues es más difícil, hay mucha distracción. Deseos de posesiones, mucho menos, estamos apegados al mundo material. No es que esté mal o bueno, recuérdenlo esto. Puedo poseerlo todo y no estar apegado. Puedo tener muy poco y estar súper apegado. Es cuestión de esa visión interior. Poder, bueno, siempre ha sido un tema de debilidad para muchos. Incluso algunos cuando dejan una posición, yo me acuerdo cuando salí de la empresa que yo trabajé por 20 años, renuncié, y al otro día yo me senté en la cama y dije, ¿qué hice? ¿A qué me atreví a hacer? ¿No? Y me sentí todo el día mal. Pero al siguiente día ya había desaparecido esa sensación. Y dije, hice lo que tenía que hacer. No debería haberme mantenido más de lo que el momento en que yo lo hice. Y recuerdo bien que un año antes debía haberlo hecho, pero yo lo alargué. Y eso a la larga se generó un conflicto en mí y en el entorno en el que estaba. Fíjense que la vida tiene unas claves para poder dar pasos firmes. Ambición, lujuria, bueno, hay de todo. Las debilidades varían en cada uno. Y deberes que a pesar de ser honorables, los deberes con la familia son muy honorables. Con la tradición religiosa que practiquen, pues sí, no, nadie niega. Pero uno debe tener la visión clara. Esos compromisos, esos deseos y posesiones, etcétera, a pesar de ser muy válidos, aún son mundanos, sí, pero son válidos para mí en este paso que estoy dando, en estos retos que voy a enfrentar, en estos cambios que tengo que hacer. Y es ahí donde se está fraguando el verdadero buscador, el principiante, el neófito que está dando sus primeros pasos, tocando la puerta de su corazón para podérsele abrir ese angosto portal. No hay otra. No vamos a conseguirlo ni por magia, ni por instructores externos que pueden inspirarnos, pero el verdadero, mi opinión, verdadero instructor está en mi corazón. Él me guía y me inspira cuando llegue el momento. La perseverancia, a pesar de la falta de visibles de progresos psíquicos, es muy importante. La paciencia hacia la mala fortuna con aquella fortaleza serena que la convierte en ventaja espiritual, puesto que el bien y el mal no pueden ser medidos por los eventos de los planos físicos inferiores. Perseverancia y paciencia. Y el concepto del bien y el mal, como siempre lo hemos estado trabajando ahora en los lunes, cuando vimos antropogénesis, que lo vimos con una visión de Blavatsky bastante clara, yo he vuelto a sacar esa imagen que creo que me vale la pena repetirlo ahora. No hay demonio alguno, no hay ningún mal fuera de la humanidad para producir un demonio. El mal es una necesidad y uno de los sostenes del universo manifestado. Es una necesidad
para el progreso y la evolución del mismo modo que la noche es necesaria para la producción del día y la muerte para la vida, para que este hombre pueda vivir por siempre. H.P. Blavatsky. Este último párrafo es muy importante. Es una necesidad para el progreso y la evolución del mismo modo que la noche es necesaria para la producción del día y la muerte para que la vida tenga ese sentido y significado, para que el hombre pueda vivir por siempre. Y cuando hablamos de ese hombre que vivirá por siempre, es nuestros aspectos espirituales, la parte divina en nuestra naturaleza. Para el verdadero estudiante de ciencias ocultas, y aquí me introduzco en un tema que vamos a decirlo así, es un tema que siempre hemos manejado con el tercer objetivo de la sociedad, ¿no? La magia blanca o divina no puede existir en la naturaleza sin el contrapeso de la negra. Y aquí viene el tema que habla H.P. Blavatsky. Como no hay días sin noches, magia blanca y magia negra existen. Y quizá todos nosotros, al adherirnos a estos sublimes ideales teosóficos, hemos pasado en otras vidas por esa parte oscura, lúgubre de los poderes oscuros, y hemos aprendido las lecciones y ahora hemos decidido por la luz. Para él todo en la naturaleza tiene algo oculto y un aspecto luciente y otro tenebroso. No podemos negarlo. No vamos a pensar que el ser buenito va a resolver las situaciones. No es así. Es darnos cuenta que el universo, la sociedad, el mundo está envuelto en esas polaridades, como dice la doctrina oculta, de luz y oscuridad, de bien y mal, de lo bueno y lo malo. O sea, todo eso está y no es lo que permite que el universo se mueva. Ocultismo, dijo HPB, no es magia, aunque la magia es uno de sus medios. Ocultismo, dijo HPB, no es magia, aunque la magia es uno de sus medios. Ocultismo no es la adquisición de poderes psíquicos e intelectuales, aunque ambos son sus sirvientes, los necesitamos, pero como sirvientes, no como fin único. Pues su primera etapa es sacrificio, la segunda renunciación, y ocultismo es la ciencia de la vida, el arte de vivir. Entonces, el sacrificio al principio y la renunciación nos lleva a llegar a ser verdaderamente seres humanos en nuestros proyectos espirituales. Y todo lo demás vendrá si es necesario, porque si lo utilizamos para el servicio, para ayudar a los demás, nunca habrá problema de que surjan esas facultades psíquicas e intelectuales para poder seguir sirviendo. Ahí pesa mucho la intención. ¿Qué intención hay al usar ciertas habilidades que de repente se empezaron a formar? Miren, no podemos negarlo, la meditación profunda y constante nos va a llevar a despertar cosas. Eso es, salvo casos muy especiales, ¿no? Que no tengan las condiciones, porque su devoción, porque su voluntad no es firme, tarde o temprano el estudiante enfrentará a experiencias psíquicas, ¿sí? De cualquier tipo que quiera. Ahorita nos comentaba algo Gaspar, ¿no? Que puede ser un hecho pues simplemente emocional, pero también puede tener otros elementos. O sea, todos tenemos esa posibilidad porque estamos usando herramientas muy poderosas para activar al Dios interno y despertar. Y ese Dios interno, cuando se despierte, mostrará todo su increíble poder y desarrollo, no como algo excepcional, sino al contrario, nosotros trataremos de no ser nada, no figurar en el mundo, como decir, porque entonces eso será la bendición para poder ayudar a los demás. La entrada al sendero sagrado de la autorrealización tiene que ver con la autenticidad, hacer lo que se es y no con lo que se ha aprendido o con lo que uno pretende ser, alejado de su verdadero real interior. Auténticos, sinceros, coherentes a la verdad que está en nuestro corazón, a la práctica constante en nuestra vida diaria. Esos retos se van acumulando constantemente y a medida que damos pasos
para subir esa escalera de la autorrealización, cada vez son más fuertes, cada vez demandan más de mis sacrificios y necesidades de crecer y desarrollar. En el buscador serio y estudiante de la sabiduría antigua, y aquí me voy a referir mucho a nuestro trabajo, ha pasado por diversas fases en su desarrollo interior. Por ejemplo, se pueden considerar los siguientes. Yo los puse así un poco elaborados en base a mi pequeña experiencia. Simpatizantes o buscador. Todos hemos sido simpatizantes, todos hemos sido buscadores, y después somos estudiantes de teosofía. Al menos algunos de los que nos están escuchando son todavía simpatizantes. Nos consideramos estudiantes de teosofía porque estamos dentro de la sociedad, somos miembros de la sociedad teosófica y tratamos de vivir los tres objetivos que pregona. Después viene el teósofo, como decía Magali. No, ser el teósofo, yo vi una definición de Blavatsky del teósofo, Dios mío, casi es un santo, ¿sí? Y yo pienso que eso estamos, bueno, al menos yo hablo por mí, muy lejos todavía de ser un verdadero teósofo. La etapa de transición que viene, la aprobación que tarde o temprano enfrenta un estudiante comprometido y los primeros pasos en el sendero oculto. Si podemos elaborar estas diferentes niveles, pudiera ayudarnos a entender por qué no es tan simple el haber entrado a la sociedad, ni siquiera ser simpatizante. Hay algo en este movimiento, hay una fuerza que nos mueve hacia una línea de crecimiento y desarrollo, y no estamos desde el principio, al aceptar ser miembros, no estamos abocados a vivir así como desparramados en un lugar, cada quien haciendo lo que le dé la gana. Hay algo que nos cohesiona, nos une. Ese ideal profundo, esa vida una en nosotros reclama, porque es como si hubiera despertado en ese momento. Las condiciones de un teósofo, dice HPB: estudiar, inquirir, preguntar, un trabajo con ahínco, o sea, plantear mis deberes personales, darle un espacio a mis estudios, a mi trabajo interno. Una intuición verdadera, habrá que ver un desarrollo sobre ese trabajo. Investigación de la verdad hasta donde tengamos capacidades. Toda una adhesión incondicional a la verdad hasta el extremo de sacrificarse uno mismo. Es un tema muy complejo. Yo así lo veo. Lo tenemos en la declaración de nuestro emblema. No hay religión más elevada que la verdad. ¿Realmente vivimos verazmente cada día? ¿Hasta qué grado no solamente decimos la verdad, sino somos auténticamente nosotros y no estamos aparentando algo? Porque ya vemos a nuestra personalidad y la mantenemos a raya y decimos, no me vas a aparentar ahorita nada. Eres como eres y debes ser auténtico, por supuesto, sin herir y sin lastimar a los demás. Esa adhesión a la verdad pareciera difícil en una sociedad en la que mentir es como algo normal, ¿no? Pues miento para evadirme, miento para no tener problemas, miento para dármelas de algo que no soy, miento cuando hago una serie de cosas, y todos lo hemos hecho, pero lo hemos ido superando hasta donde hemos podido. El esfuerzo en ir trabajando esos aspectos está muy, muy inmerso en la literatura de Taimi y de otros autores, ¿no? Hablan todos de las paramitas, el Buda, con toda la enseñanza que nos ha dado. O sea, no es nada extraño. En la misma tradición cristiana, los musulmanes, la religión judía, todos trabajan para que seamos mejores seres humanos. Pero tras de todo eso, la verdad debe imponerse. La verdad que yo alcance a captar, a percibir. No la verdad de alguien especial, sino la verdad que yo pueda entender y la tenga en mi corazón, y mi corazón responda diciendo, eso es lo que ahorita necesitas. Hay muchas leyes inmutables, como lo estudiamos en teosofía, ¿no? La ley de reencarnación, la ley de karma. Para mí son grandes verdades, pero no puedo imponerlas a nadie. Los demás deben descubrirlas por sí mismos como parte coherente de un universo en que estamos inmersos y que no puede entenderse si no hay estos elementos, ¿sí?
Eso es un elemento que no deberíamos dejar a un lado. No hay un solo miembro en la sociedad, y aquí soy más específico, que no esté capacitado para hacer algo para ayudar a la causa de la verdad y al hermano y a la hermandad universal. Ahorita que se está trabajando por el tema de Ucrania, ¿no? Hay varias organizaciones en la sociedad que están ayudando, juntando dinero, ¿no? Nosotros nos escribieron, la sección española puso una cuenta para después mandar el dinero a algún lugar cercano a Ucrania y se compren alimentos, etcétera, o a través de otras organizaciones, porque hay varias en varios lugares de la sociedad, de la OTS, de servicio. Entonces, eso podrían ustedes, bueno, eso es material, pero quizá aquí la importancia es de la causa, de ayudar a la causa de la verdad, siendo nosotros hasta donde podamos un reflejo de esas verdades que profesamos. Más que querer convertir a los demás, si es que es la palabra no me gusta, pero es la que creo que hay que decir, es convertirme a mí mismo en lo que soy verdaderamente, un ser divino, un Dios encadenado en una cárcel de carne, o vosotros sois el templo del Dios vivo. Eso es nuestra herencia, la verdadera verdad que hay en nosotros. Y ese Dios interior reclama, cuando hemos empezado a estudiar y a tratar de vivir y seguir los pasos para llegar a Él, nos reclama que hagamos cambios en nuestra vida verdadera. Hacer de ese algo un hecho realizado es uno de los objetivos de todo estudiante. Y aquí comento algo, quizá pueda venir al caso, pero en muchos casos los miembros de la Sociedad Teosófica se contentan con un estudio superficial, aquí soy más específico, de sus libros, sin hacer ninguna real contribución al trabajo activo. Yo no hablo por nadie, hablo porque lo he vivido, ¿sí? Contento con leer un libro, lo cierro y sigo viviendo como me da la gana, ¿no? Sé que muchos se transforman simplemente por leer un libro. Yo he oído muchos comentarios de eso. Mira, a mí la literatura teosófica me ha abierto los ojos y me ha hecho cambiar. Pero también hay alguien que, pues yo me puedo leer la Doctrina Secreta completa y seguir siendo Isaac Hawley como cualquiera que fue desde antes de leerla. Si la sociedad es para llegar a ser un poder del bien en esta y en otras tierras, solo se puede obtener ese resultado con la activa cooperación de cada uno de sus miembros. Estos son los retos del nuevo ciclo, de este nuevo año y de la nueva etapa. Ustedes saben bien que no hay regreso a lo que ha pasado. Por más que querramos, la pandemia ha cambiado las condiciones del mundo. Y la guerra esta que hay ahorita, pues remata. Pareciera que desde el 2020 ha habido verdaderos retos para la humanidad. ¿Qué podemos hacer en este momento ante esos retos? Yo siempre me iré a las palabras de Krishna. Si tú cambias, cambia el mundo. ¿Qué podemos hacer para hacer una transformación dentro de mis condiciones, dentro de mi ritmo y de mis compromisos? Esa sería la mejor contribución, ser mejor ser humano, más noble, más equilibrado. Mientras que el corazón esté pletórico de pensamientos, solo para un exiguo grupo de seres queridos y cercanos, ¿qué lugar ocupará el resto de la humanidad en nuestras almas? Pues sí, yo amo a mi familia y quizá a algunos amigos, ¿no? Pero ¿y los demás qué? Mientras no seamos conscientes de que estamos inmersos en una humanidad que es toda nuestra familia, que dependemos de ella y que ella depende de nuestra contribución, pues nos sentiremos solamente ligados al círculo familiar más cercano. ¿Qué porcentaje de amor y cuidado permanecerá para entregar a la gran huérfana, a esta humanidad? ¿Cómo podría la tenue voz de silenciosa de mi ser hacerse sentir en un alma completamente atareada con sus huéspedes privilegiados? ¿Cómo vamos a oír esa voz del silencio nosotros si estamos muy atareados en otras cosas? Necesitamos acallar, serenar la meditación, el equilibrio hasta donde podamos, el trabajo por los demás, el servicio, todo eso va a permitir que esa voz silenciosa y tenue se haga cada vez más fuerte.
Aún aquel que le gustaría beneficiarse de la sabiduría de la mente universal debería alcanzar mediante la humanidad en su totalidad, sin distinción de raza, religión o condición social. Es el altruismo, como insiste HPB, y no el egoísmo, aún en su concepción legítima y noble, el que puede guiar al individuo a unir su pequeño yo con los yoes universales. El altruismo es la herramienta más importante dentro de las que todas nos heredó HPB y que viene desde otras tradiciones mucho antes del budismo y otras tradiciones del hinduismo hablan también de ello. El verdadero discípulo del ocultismo auténtico debe dedicarse a esas necesidades y a ese trabajo si quiere alcanzar la teosofía, la sabiduría y el conocimiento divino. Al aspirante debe escoger definitivamente entre la vida mundana y la vida oculta. No hay otra. Pues quiero llegar hasta ahora, tengo más o menos una hora exacta y me gustaría abrirlo para dejarlo a preguntas, si ustedes quieren. Si quieres abrirlo. A ver, Salomón. Hola Isaac, como siempre, muchas gracias por tu ayuda. Oye Isaac, pues mira, el día de ayer vimos con Gaspar algo que me interesó mucho, es acerca del pensamiento. Él mencionaba que el pensamiento pues es muy potente, influye mucho en todos los demás. Sin embargo, pues a mí todavía me cuesta trabajo entender que así sea. Y siempre siento que el actuar, no solamente el pensar, sino el actuar de alguna manera, influir de alguna manera en los demás, de acuerdo con las cosas que yo pienso deberían de ser. Me refiero más que nada a todo lo que estamos haciendo con el planeta. Sí. Bueno, eso por un lado, ¿no? Y entonces también te quiero preguntar esto, dice, todo lo negativo, el mal, el daño que estamos haciendo a los demás y no se diga al planeta, ¿es necesario para nuestra evolución? ¿Es necesario para que maduremos? Esa es la pregunta. Gracias, Isaac. A ti. Mira, te puedo decir que la situación que estamos viviendo de ese mal que estamos haciendo es una ignorancia total, ¿no? El daño que le estamos originando al entorno, ecológico sobre todo, a la destrucción entre nosotros, los seres humanos, ¿no? Que nos matamos peor que los animales entre nosotros. Ellos matan para alimentarse, nosotros los matamos porque estamos llenos de ambición y egoísmo y deseos de poder y nos queremos imponer a grupos débiles. Es parte de esa historia en su desarrollo del individuo. Cierto, estamos sembrando dolor y sufrimiento. Dolor y sufrimiento que tarde o temprano darán frutos, si no en esta vida, en la siguiente. Y tendremos que pasar por esas lecciones muy duras para crecer y darnos cuenta de que no es, que es como si te despertara el sufrimiento que tú provocaste en el pasado y ahora lo estás viviendo. Te hiciera ser más consciente. Vamos a decir, abrirte esas capacidades internas y darte cuenta de que quién soy y qué estoy haciendo aquí. Esas preguntas son básicas. HPB insiste que es necesario en este modelo de este Mahamambantara. O sea, que en este universo, la ley kármica te indica claramente que lo que sembramos lo recogemos, si quieres verlo así. Tiene mucho más profundidad la enseñanza, pero desde un punto de vista es necesaria para poder sacarnos de esa forma ignorante y limitada de la mente y de toda la estructura personal y adherirnos hacia lo superior. Hay un pasaje que estuvimos estudiando, creo que hace 3 o 4 sesiones los lunes, donde se hablaba, creo que HPB decía en Cosmogénesis, que la primera transformación es unir nuestra mente concreta con la mente superior. Que el famoso Antakarana se rompe y nos unimos mutuamente. Es el primer estado de ilusión general y verdaderamente la primera, vamos a decir, iluminación, si quieres verlo así, para que arriba se forme un cuaternario y abajo un ternario, o sea, que cambien las condiciones.
Pero eso no se puede lograr mientras yo no sea consciente de mi propia naturaleza, de quién soy yo y el proyecto que tengo ante mis ojos para poder seguirlo hollando hasta donde pueda y realizarme. Bueno, espero haberte contestado. Sí, claro que sí, Isaac. Muchas gracias. Cecilia. Gracias, Isaac. Muchas gracias por tu plática. Es más bien un comentario cuando comentaba sobre cómo es posible que nosotros, estando inmersos en esta mundanalidad, podamos ingresar al sendero del ocultismo. Y cuando lo mencionabas, me vino a la memoria una vez estaba estudiando yoga para Mahansa Yogananda y entrevistaron cuando él estaba iniciando su ashram, creo que fue en Los Ángeles, en California. Un miembro le preguntaba, él decía, vengan todos e ingresen acá y juntos estudiamos, meditamos y tal. Y entonces uno de ellos, que de hecho estaba siendo entrevistado, le dice, bueno, yo soy mujeriego, soy tomador, soy fiestero, aún así puedo ingresar a tu ashram. Y Paramahansa le dijo, sí, puedes hacerlo y vas a ver que paulatinamente, al continuar los estudios espirituales, paulatinamente eso lo vas a ir dejando. Entonces, yo creo que ese es un proceso que todos vivimos. E incluso cuando nos acercamos por primera vez a la teosofía, quizás nos acercamos a ella porque ya hay un llamado del alma. Pero cuando uno comienza a hacer ese estudio y un estudio reflexivo, entonces paulatinamente se va dando una transformación. No es una imposición, es un llamado, es una necesidad que va surgiendo. E incluso esos estudios, aunque sean reflexivos, inicialmente son muy intelectuales. Por lo menos yo lo digo con mi propia experiencia. Tengo 15 años de estar en la sociedad y aunque eran reflexivos, siempre ha sido mi naturaleza como pensar en las cosas. Siempre han sido, y puede ser que todavía estén teñidos de eso, de mucho factor intelectual, pero va quedando algo grabado en tu alma. Y va ocurriendo esa transformación y finalmente se da esa experiencia que vos decís, de la que hablas y de la que yo sé que muchos hermanos han vivido, de transformación y de pequeños milagros. Entonces, ya ese conocimiento que es teórico se va convirtiendo en vivencia. Y es ahí donde entonces uno empieza a actuar realmente convencido porque sabe que eso es, que ese es el camino. Muchas gracias por tu charla, Isaac. No, lo que has dicho es muy interesante e importante. Creo que la mayor parte de los estudiantes y simpatizantes que hacen un verdadero esfuerzo, tarde o temprano, y es mi opinión, tarde o temprano tendrán esas experiencias, aunque sean pequeñas. Es como aquel que va a un gimnasio y empieza a hacer ejercicio y cuando empieza a formarse su cuerpo, pues se entusiasma para seguir adelante. Entonces, el tema de que vayamos poco a poco, pero insistiendo con voluntad y firmeza, tarde o temprano viviremos experiencias pequeñas, que son como inmotivantes para que tú, una mejor meditación más profunda, una capacidad de sentirnos más serenos y tranquilos, van increciendo, o sea, desde lo muy sencillo hasta lo más complejo, lo que cada uno por karma merezca. Y eso hace la diferencia para el estudiante que solamente abre un libro, lo lee y lo deja y sigue viviendo, aquel que se preocupa por reflexionar, como dice Cecilia, para ponerlo en práctica en su vida diaria y hacer de su vida, vamos a decir, un instrumento de servicio a los demás. No hay vuelta de hoja a través de ese trabajo personal. Muy bien, Alfredo, por favor. Tienes el micrófono cerrado, Alfredo. Cierta vez un teósofo me dijo, tened cuidado con interferir en el karma de otras personas. Sí. ¿Cómo tengo que hacer para darme cuenta si estoy interfiriendo, estoy ayudando o es negativa mi actitud? Gracias, profesor. Sí, qué bueno que hiciste esa pregunta. Yo siempre me la he hecho. Cuando tú ayudas a alguien, pues puede ser que su karma no esté muy de acuerdo porque tiene que vivir esa persona la experiencia que tiene que vivir.
Yo te diría que a pesar de que uno puede correr ese riesgo, si está en nuestras manos ayudar, ayudar. Que puede ir desde dar una bendición interna, ¿no? Deseos de que la persona supere, salga adelante, darle consejos, etcétera, hasta ayudas mucho más concretas y más físicas, vamos a llamarlo así. No deberíamos desperdiciar la oportunidad de que alguien que se acerca a nosotros, y esto es muy budista, se vaya sin que reciba de nuestra parte por lo menos la mano. Eso creo que viene en la voz del silencio. Dice, cuando veas una lágrima de alguien, no puedes dejar ser indiferente y ayudarla a que pueda esa persona, vamos a decir, seguir adelante con valor y firmeza. Yo estoy de acuerdo que no es fácil, sobre todo en nuestra etapa, Alfredo, principiantes y como estudiantes, pero poco a poco se desarrolla esa intuición o ese es como un discernimiento, Alfredo, que tú sabes cuando vas a ayudar a alguien que esa persona lo necesita. Es algo que tú sientes. Obvio, puede que tenga que ver con cambios personales, transformaciones, y no alterar el karma que pueda vivir la persona. Pero yo al menos lo que hago es para no perder la oportunidad de ayudar, pues ayudo hasta donde puedo dentro de los recursos que tengo, en general cuando alguien me lo pide. Cuando veo que no está en mis manos, se lo paso a alguien para que lo ayude, ¿sí? Bueno, sobre todo en el campo de la ayuda psicológica. Pero en Gracias, general, doctor. ¿sí? En general hay que Gracias, doctor. intentarlo. Muy A ti, completa Alfredo. su Gracias. información. Me Gracias, ayudó Alfredo. mucho. Gracias. A ver, Pere, por favor. Isaac, saludos fraternales desde Barcelona. Gracias. Aquí te apreciamos mucho y bueno, animarte porque estás haciendo un trabajo inmenso, muy importante. Gracias, Perabel. Preguntarte, pues bueno, creo que hemos de ir más allá de lo que es la persona y a valorar los ideales. Porque las personas, pues todos tenemos cosas, pero los ideales nos unen. Creo que es un gran valor los ideales que aquí estamos estudiando. Sí. Lo que te quería preguntar también, si puede ser útil durante el día ir preguntándose ¿qué soy yo? Lo de Ramana Maharaji, sí. ¿Qué soy yo? O sea, como un mantra en el trabajo, en las ocupaciones y durante el día, ir preguntándose, ¿puede ser útil este mantra? ¿Qué soy yo durante el día? ¿Puede ser útil esto? Sí, mira, la enseñanza del Bhagavan Ramana Maharaji creo que es útil en muchos sentidos para todos, pero en algunos encaja más, como decirte, ¿no? Por ejemplo, en alguien puede decir, voy a meditar, como decía Blavatsky, medita en una flor, etcétera, para empezar a mejorar su concentración y después usted puede pasar a una meditación más firme. Pero el mantra que tú mencionas de quién soy yo cuestiona sinceramente la estructura interna, o sea, como que nos pone de frente a lo que verdaderamente soy yo y no lo que creo ser. Para mí es válido, salvo que en algunos encaja más que en otros, ¿sí? Como todo. Gracias. Muchas gracias. A ti, para ver. Bueno, creo que ya no hay más preguntas, chicos. Bueno, ay, Teresita está por ahí, Isa. Ah, sí, Teresita, a ver. Adelante, Teresa. Hola, buenas tardes a todos. Isaac, gracias, como siempre. Me abre siempre mucho lo que tú sabes, ¿no? A ver, has dicho una cosa tan importante que a veces se nos olvida, que es cuando hablamos del corazón, que ahí donde está el amor. Anoche con Gaspar también sentí lo mismo, ¿no? Qué bueno sería que pudiéramos ayudar a todo aquel que lo necesita, sí, independientemente de que tengan que agradecértelo, de que tengas que hacerlo por algo, sino porque te sale de tu corazón.
Porque una vez que tú estás haciendo algo por los demás, ya estás recibiendo una cosa que se llama paz interior y que muchas personas no sabemos acatar. Sí, totalmente de acuerdo. Yo también en ese sentido coincido contigo y como también coincido con Alfredo que estuvo hablando hace rato. Y creo que en algún momento uno debe estar en condición de decir cualquier persona que se acerque y me pida ayuda, ya directo, yo voy a estar dispuesto a ayudar, que puede ser desde un consejo, ¿no? Desde un apoyo, hasta algunas otras cosas si está en mis manos. ¿Por qué? Porque es la vida me está dando la oportunidad para poder servir y ayudar y disminuir ese sufrimiento de los seres humanos. Es un compromiso que uno de los instructores dijo, ¿no? Todo estudiante de teosofía, por lo menos una persona en su vida debe tratar de ayudarla, enseñarle teosofía si la persona está dispuesta y quiere y tiene interés, ¿sí? Por lo menos una. Y creo que eso es una de las razones por las que estamos haciendo ese trabajo, Enrique, Cecilia, todos los que se reúnen, Magali, para llevar a cabo estas conferencias y el trabajo que se hace los lunes y la federación, etcétera. Ayudar a que llegue a las manos de los demás la enseñanza, el legado, y que, por supuesto, pongan en práctica, lo vivan, y como dijo Cecilia, los transforme simplemente con la lectura, porque ya no podemos ser, después de haber leído la enseñanza teosófica, los mismos. Gracias, Tere. A ti. Bueno, ahora sí creo, ¿no, Magali? Bueno, sí, gracias Isaac por tu aportación. Un trabajo que cada uno necesita, porque este sendero no es fácil. No. Agradecemos todas estas líneas que nos marcas, ¿no, verdad? Que podemos seguir, que nos van a ayudar, esas líneas del sendero que podemos transitar. Bueno, entonces despedimos al hermano Isaac y los despedimos a todos. La Federación Teosófica Interamericana te da las gracias, Isaac, y le da las gracias al público asistente por estar con nosotros y a Isaac por darnos esas instrucciones, que son puntos para seguir, porque no podemos, tenemos un camino que recorrer. Y parte de ese camino, Isaac nos ha dado esas pautas en esta mañana, esta tarde, esta noche. Y no debemos desperdiciarla. Así es que nuestra gratitud a todos. Yo quisiera hacer un pequeño recordatorio, aprovechando también para del 28 al 30 de abril teníamos programada una actividad presencial. Desafortunadamente, una serie de circunstancias nos lo han impedido en Costa Rica. Pero vamos a tener la actividad con el hermano Gaspar. Justamente vamos a retomar el tema de hoy, cómo debe vivir un miembro de la Sociedad Teosófica. Va a ser del 28 al 30 de abril vía Zoom y lo estamos, publicitando a través de los chats. Entonces, muy bienvenidos todos ustedes porque va a ser vía Zoom. Los vamos a estar esperando con los brazos abiertos, como si estuviéramos en Costa Rica presencialmente. Ahí van a estar todos en nuestro corazón y bienvenidos realmente. Va a ser una unión maravillosa conversar sobre estos temas. Va a ser abierto para miembros y no miembros porque es algo que nos compete a todos los seres humanos como tales. Gracias, Cecilia, gracias. Muy, muy importante la información. Mañana publicito lo de a rato que Gaspar va a dar su clase. Ah, sí, no se pierdan, el hermano Gaspar dentro de un rato va a tener el compendio de la doctrina secreta. Bueno, es que nuestra gratitud a todos. Gracias por estar en esta mañana. Gracias.